Acabar la clase. Bien, quedé lo de los alquimistas. Como dije, los alquimistas fueron los primeros químicos, ¿no? Entonces van a subrayar donde dice que por este camino desarrollaron y perfeccionaron diversos instrumentos, además de que utilizaron métodos como el alcohol, el baño maría, el albique, la destilación y la sublimación. Eso lo van a subrayar porque son cosas importantes. Si yo le pregunto qué métodos utilizaban los alquimistas, usted me menciona el alcohol, el baño maría, el albique, la destilación y la sublimación. Todo eso se sigue utilizando hoy en día. Bien, si usted se da cuenta, el baño maría lo usa mucho en la fonda, ese es el agua caliente que ponen abajo y ponen la cosa arriba para comerse la comida caliente, así como lo utilizan en varias cafeterías. Bien, eso es el baño maría. Entonces, sigo. Surgimiento de la química moderna. Dice, para los hombres la ciencia del siglo XVIII, la teoría de los 4 elementos ya no era suficiente para explicar la composición y el comportamiento de algunos elementos. Bien. Por ejemplo, el avance del conocimiento de los gases ponía en duda que el aire fuera un elemento en lugar de un conjunto de diferentes sustancias. Bien. Antes se decía que el aire es un elemento, el aire no es un elemento. El aire es un compuesto formado por diferentes elementos químicos. Bien. En la atmósfera no solo hay oxígeno, hay hidrógeno, nitrógeno y otros gases disueltos que usted cuando respira los absorbe, pero no lo sabe. Era una época en la que nada se daba por sentado, todo debería ser medido, pesado y comprobado. El representante más destacado de esta tendencia fue el químico francés Antoine Lavoisier, quien sentó la base de la química moderna al establecer que la materia no se crea ni se destruye. Eso lo subraya, eso es importante. Antoine Lavoisier fue el primero en decir que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma, y es cierto. Usted agarra algo y usted piensa que lo destruyó y es falso. Se transformó en otra cosa. El plástico cuando se destruye, piensa que lo está destruyendo, lo convierten en sillas, en tanques. La madera cuando la destruyen es un material, lo convierten en muebles. O sea que eso se crea y no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Además demostró que el aire, el agua y el fuego no son elementos. ¿Por qué no son elementos? Porque simplemente están compuestos de varios elementos que lo conforman a él. Bien. Siglo XIX, XX y XXI. Durante el siglo XIX la investigación en química se centró en dilucidar la naturaleza del material. Así, John Dalton elaboró la primera propuesta consistente sobre la estructura atómica, que luego fue completada por Ernest Rutherford, con el cual empiezan a entreverse que el átomo compone de partículas más pequeñas y que no es indivisible como lo indica su nombre. Bien, subrayan esos dos nombres, porque si le pregunto científicos del siglo XX, XXI, va a tener bastantes para decir. Basado en este trabajo, Niels Bohr, también lo subraya, propone el sistema planetario del átomo, modelo precursor del aceptado actualmente. Niels Bohr fue el primero en crear el modelo planetario, el modelo que vemos ahorita mismo, que está el núcleo en el centro, están los electrones y los protones y los neutrones, los electrones y los protones alrededor del núcleo, girando. Ese es el modelo planetario. Como resultado del conocimiento acumulado sobre los elementos químicos, Dmitri Mendeleev organiza la tabla periódica de los elementos con base en sus pesos atómicos. Bien, Dmitri Mendeleev es el padre de la tabla periódica. Subrayo eso. Yo le pregunto, ¿quién creó la tabla periódica? Dmitri Mendeleev. Él fue el primero en organizar los elementos en una tabla, ponerlos por, ¿cómo se dice?, por grupos y periodos para de esa manera determinar quién va con quién o cómo están ubicados. Como en el siglo XX es un periodo de grandes cambios. En 1905, Albert Einstein presenta la teoría de la relatividad, con la cual sacude las bases de la teoría física y química. Bien, subrayan a Einstein, que creó la teoría de la relatividad.
En la primera década de los siglos, los esposos Marie y Pierre Curie estudian el fenómeno de la radioactividad y descubren que dos nuevos elementos del radio y el polonio. Pierre y Marie Curie, se conoce más a Marie Curie, que fue la primera mujer en trabajar con la radioactividad. Bien, fue una gran científica, una gran química. Se le conoce como la madre de la radioactividad, además de que descubrió los elementos que son el radio y el polonio. Es una persona muy importante en el área de la química, Marie Curie. En la segunda mitad del siglo XX, la atención de los químicos se enfoca en los estudios de las partículas subatómicas y fabricación sintética de diversos materiales como los plásticos y los superconductores. Finalmente, el misterio de la vida encabeza la investigación en genética y biología molecular. Así, en 1953, Francis Crick y James Watson resuelven la estructura tridimensional de la molécula de ADN. Subrayen eso. James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura del ADN. Si le pregunto, ¿quiénes descubrieron la estructura del ADN? James Watson y Francis Crick fueron los primordiales. En 1996, la oveja Dolly es presentada al mundo como el primer organismo clonado. Esa oveja la clonaron por primera vez en 1996. Bien, agarraron y clonaron perfectamente igualita a la de la que venía. Bien, o sea, la misma estructura de ADN. Bien, recuerde que cuando alguien tiene un hijo, es como una copia de él, pero acuérdese que tiene mezclado dos ADN diferentes y crea una persona con un ADN singular. En cambio, para clonar a alguien debe tener el mismo ADN. Igualito, igualito. Esto fue lo que hicieron. Sus creadores fueron Ian Wilmut y Kate Campbell, científicos del Instituto Rosalind Edinburgh en Escocia. Dolly es sacrificada 6 años y medio después a causa de una muerte pulmonar. Bien. En el siglo XXI continúan las investigaciones y avances tecnológicos. Es así como en el 2003 se completa la secuencia del genoma humano. Bien. En el 2008 la sonda Phoenix ubica hielo en Marte y en 2009 se pone en marcha la gran colisionadora de hadrones con el objetivo de obtener información sobre el bosón de Higgs. En la actualidad la ciencia afecta directa e indirectamente la vida de las personas. Por eso se afirma que la humanidad se enfrenta a un complejo pero inevitable conflicto ético relacionado con el papel de la ciencia en la sociedad, lo cual es un gran reto por los científicos de las futuras generaciones. Bien, sea como sea, en algún punto de su vida usted ha tenido que utilizar la ciencia para cocinar, para bañarse, para preparar cualquier cosa, cuando parte un árbol. Todo eso son procesos químicos. Cuando se pone una zapatilla, el plástico, la suela o la goma que utiliza, eso fue creado por químicos. Bien, o sea que en todo momento, en algún punto de su vida, usted ha utilizado eso. Química en acción. El campo de estudio de la química se extiende de los diminutos átomos hasta las estrellas gigantes, de las rocas hasta los seres vivos. Las aplicaciones de la química son muy variadas y abarca todos los ámbitos de la vida diaria. Ejemplos de ellos son los productos cuya fabricación involucran procesos químicos como medicamentos, eso lo van a subrayar, medicamentos, preservantes de la conservación de los alimentos, combustibles mejorados para un transporte menos contaminante, material novedoso para la construcción de vivienda y confección de ropa. Bien, por eso le dicen a usted que al comer muchos alimentos enlatados, más adelante va a sufrir de cáncer. ¿Qué pasa? Recuerde que el cuerpo humano tiene células cancerígenas. Ya usted las tiene. Las personas que sufren de cáncer porque se les desarrollan esas células cancerígenas. Se les desarrollan. ¿Pero por qué se les desarrollan? Por mala alimentación, no hacer ejercicio y muchas cosas. Comer mucho en la calle. Recuerde que todos esos son activadores de las células cancerígenas, como los conservantes de los alimentos. Vamos a ver las áreas de la química. La química trabaja en diversas áreas. Analiza la estructura atómica y molecular de la materia, mide los cambios energéticos que ocurren en ciertas reacciones químicas y sintetiza nuevos compuestos a partir de materiales conocidos, entre otras acciones. La química se ha diversificado en diferentes áreas de estudio según el enfoque de la investigación efectuada. Bien. ¿Cuáles son las principales áreas de la química? Química analítica, la va a subrayar. Química inorgánica, química orgánica, físico-química, bioquímica, química industrial, ingeniería química. Son esas 7 áreas de la química que se conocen.
dentro de ella hay otras áreas, ¿ok? La química analítica es la que se ocupa del análisis químico. Consiste en la identificación de la composición de las sustancias y la proporción que se encuentran en su componente. La química analítica estudia qué cantidad o qué porcentaje hay de cierto elemento químico en cada objeto. ¿Bien? Hay objetos que están formados por varios elementos químicos, sodio, fósforo y cobalto. Bueno, en este objeto pero predomina más el sodio que los otros dos. Eso es lo que hace la química analítica. La química analítica se divide a su vez, subrayelo, cualitativa y cuantitativa. La cualitativa es la que se ocupa de las técnicas para analizar los componentes de una muestra. Y la química analítica cuantitativa, que desarrolla métodos para determinar la cantidad de cada componente que hay en una muestra. Recuerde que cada vez que se habla de cuantificar, se habla de números. Ellos tienen que calcular numéricamente qué cantidad o qué porcentaje hay de cada cosa. Por eso cuando usted compra algún producto, le dice, esto tiene tanto por ciento de esto, tanto por ciento de esto. Todo eso es químicamente. Todo eso se calcula químicamente. Bien, eso es lo que hace el área de la química analítica. Química inorgánica. Analiza la composición y las propiedades de los compuestos que no contienen cadenas de carbono e hidrógeno y la transformación y síntesis de otros compuestos. La química inorgánica se basa más en estudiar cosas simples. La tierra, los árboles, cosas sencillas. Bien, por eso se llama inorgánica. Ella más que todo estudia este tipo de cosas para saber qué sustancias tienen estos que conocemos como unos elementos en la naturaleza. Bien. La química orgánica incluye el estudio de los compuestos que contienen cadena de carbono, abarca otros compuestos derivados, la síntesis de un gran número de productos naturales en el laboratorio. Actualmente se conoce como química de carbono, de los hidrocarburos y sus derivados. Subraye eso. La química orgánica también se conoce como química de carbono o de los hidrocarburos y sus derivados. ¿Qué hace la química orgánica? Estudia lo que es el petróleo, la gasolina, el gas natural, estas cosas que utilizamos para producir energía. Ella se encarga más que todo de estudiar este tipo de química. Bien, es la encargada de saber cómo pasa del petróleo crudo al diésel, del petróleo crudo a la gasolina, cómo meten eso dentro de otros objetos. Eso es lo que hace más que todo la química orgánica. Recuerde que la inorgánica y la orgánica no son iguales. Bien. Físico-química se encarga de estudiar los principios físicos que rigen la estructura de la materia y se ocupa de los cambios de energía que ocurren en las transformaciones químicas. La físico-química, como dice, es la física mezclada con la química que se encarga de estudiar los cambios de energía que ocurren en un objeto a otro, cómo este objeto pasa a este, cómo pasa de un estado a otro, qué tipo de energía se utilizó para llegar de ahí a allá. Eso es lo que hace más que todo la físico-química. Bien, vamos a quedar hasta ahí porque falta un minuto.